Amigos, muy buenos días. Estamos en esta ocasión con el profesor Jordi Nieva Fenol, quien es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, y aprovechando su venida por una serie de actividades en la Universidad Católica, él ha cedido a darnos una entrevista para tiempos de compliance. Profesor, muy buenos días, un placer de tenerlo por acá. Mire, vamos como siempre al punto. Vamos a hablar muy rápido sobre temas de neurociencia y sobre temas de inteligencia artificial. Y la primera pregunta que tengo es, dentro de este famoso debate, ¿no?, que abrió en su viaje invernal con el tema de ¿tiene un futuro la domática penal? ¿Libre albedrío o no libre albedrío? Es decir, la neurociencia y sus métodos de poligrafía, imágenes, ¿han podido probar o no el neurodeterminismo? ¿O sigue esto abierto a la discusión? Hoy precisamente se ha publicado un estudio sobre la materia que habla de la posibilidad de que efectivamente tengamos un yo, es decir, algo que nadie ha dudado, digamos, en psicología, pero que desde el punto de vista neurocientífico, pues es bastante dudoso, ¿no? Si efectivamente existe eso que llamamos yo o, en definitiva, sería otra cosa. Y lo han hecho a partir de estas experimentaciones con la resonancia magnética funcional por imágenes, y entonces han dicho que habría dos parcelas de ese yo, ¿no? Bien, hay que revisarlo. Yo no acabo de verlo todo esto tan claro. Es decir, una cosa es que el cerebro pues produzca imágenes que pueda detectar una máquina que está concebida sobre todo para ver tumores, ¿eh? Es decir, o sea, ese es el inicio de esta técnica diagnóstica, o ver otras lesiones cerebrales, y que esa misma máquina pues pueda efectivamente realizar un análisis de cómo piensa una persona, aunque sea en facetas básicas. Probablemente eso ya es mucho decir, no es lo mismo levantar una mano simplemente que pensar, por ejemplo, en una mentira, ¿no? Es una cosa bastante diferente y es bueno quizás no caer en un neolombrosianismo con esa materia, es decir, o sea, no pensar que las imágenes del cerebro de cada persona van a definir su personalidad. No hay, desde luego, no es que es suficiente experimentación, no hay ni la más mínima experimentación con un cálculo medianamente serio como para poder afirmar algo así. Sería la vuelta a la criminología teológica, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y eso pues no tendría el más mínimo sentido. Nos hemos librado ya de, al menos desde el punto de vista científico, de evaluar a una persona en función de sus rasgos faciales, pese a que esto sigue siendo muy popular entre la población, pero cualquier científico sabe actualmente que eso no funciona, que nadie tiene cara de criminal, todo lo contrario, cualquiera puede cometer un delito y no tener la cara que la sociedad le atribuye para ello. Si no es posible entonces probar, profesor, el neurodeterminismo, ¿es posible encontrar un valor en la neurociencia para el estudio de las enfermedades de manera que se pueda precisar mejor, por ejemplo, las situaciones de inimputabilidad o falta de culpabilidad? ¿Cree usted que hay un aporte ahí? Eso es diferente. Vamos a ver, cuando hay lesiones cerebrales que claramente han modificado el comportamiento de una persona, es decir, que estaba completamente probado cuál era el comportamiento antes, por ejemplo, de ese ictus cerebral, o después, es decir, antes de, digamos, de ese vulgarmente llamado derrame cerebral que ha comprimido pues una parte del cerebro, pues efectivamente cuando hay ese tipo de lesiones y se puede evaluar un cambio en la conducta, pues sí que podemos tenerlos en cuenta a los efectos de la inimputabilidad, pero no de una inimputabilidad total, ¿eh? Es posible que esa lesión haga a la persona pues más impulsiva, más agresiva, con menos autocontrol, pero eso no quiere decir que no tenga capacidad de gobernar sobre sus actos, que sería la inimputabilidad, sino que sencillamente su cerebro pues trabaja de una forma diferente como había trabajado hasta entonces, y eso le hace más propenso probablemente a acciones de ese tipo, acciones impulsivas. Es diferente. ¿Podría implicar una revisión del concepto de culpabilidad desde su punto de vista? Yo creo que puede, de alguna manera, enlazar con la consideración de algún tipo de atenuante, ¿de acuerdo? Pero no de una exclusión de responsabilidad criminal. De algún tipo de atenuante probablemente sí, sobre todo porque es cierto que la persona no tiene la culpa de ser más impulsiva, pero la decisión última de realizar una determinada actuación que el sujeto conscientemente sabe perfectamente que es delictiva, esa decisión es de ese sujeto y por tanto, por mucho que propenda más a esa situación, eso no quiere decir que no sea capaz de no cometer el delito, que sería la inimputabilidad.
Estamos hablando de dos cosas distintas. Profesor, hablemos ahora del test de poligrafía o el test de veracidad, ¿no? La famosa onda P300. Usted en sus trabajos dice que esto a lo más nos permitiría saber si la persona cree que está diciendo la verdad o no. Claro, eso no significa que la esté diciendo. Al final, ¿cuál es el valor entonces de la poligrafía dentro del proceso penal y engarzando con lo que es su especialidad? Bien, el valor de la onda P300, bueno, el de la poligrafía, el del antiguo polígrafo que se está empleando pues desde principios del siglo XX, no tiene ningún valor. Fue completamente rechazado desde el punto de vista científico a principios del siglo XXI y por tanto ahí no hay nada más que hablar, ¿no? Por mucho que todavía se siga utilizando incluso en algunas empresas o algunos políticos exhiban la posibilidad de pasar por el polígrafo a sus candidatos para que la gente se fíe de ellos. Eso es una estupidez, naturalmente, ¿no? Pero el tema de la onda P300 o P400 es un tema que parecía en un principio más científico porque estaba asentado en la detección de una onda que efectivamente se detecta a través de un electroencefalograma. Esto es cierto. Ahora, otra cosa es que la activación de esa onda obedezca efectivamente al hecho de que el sujeto esté presenciando algo que ya conocía y diga que no conoce, que es cuando revelaríamos una mentira. Eso, por mucho que se hizo experimentación al respecto y como ocurre, por desgracia, en estos casos, en ocasiones, hubo quien efectivamente dijo que sí, que efectivamente esto iba a cambiar completamente la valoración de las pruebas en el proceso penal. Lo cierto es que los resultados finales han sido completamente decepcionantes y no se puede en absoluto afirmar que la P300 sirva para algo. Es más, se puede afirmar muy tranquilamente que no sirve absolutamente para nada en el ámbito procesal penal. Profesor, pensando en el futuro, supongamos que de acá a 10 o 20 años la neurociencia y las técnicas por imágenes evolucionan y nos dan mejores grados de certeza científica. Un tema que usted trabaja, el valor o el límite constitucional. El Estado puede obligar al individuo a hacerse una prueba, por ejemplo, de poligrafía, o hacerse una prueba neurocientífica para llegar a conclusiones dentro del proceso penal, o eso ya implica la destrucción de la personalidad. Claro, supongamos que funciona esta prueba, que ya es bastante suponer, pero supongamos que en un futuro, el futuro científico no está escrito, por tanto, supongamos que efectivamente eso se puede hacer y a través de una de estas pruebas pues conseguimos una especie de ciudadano transparente, ¿no? Efectivamente, de que podemos leer su mente, ¿no? A partir de ahí esa prueba sería obligatoria. Pues claro, hay tratadistas, incluso algún procesalista norteamericano, Estados Unidos, que ha dicho que sí, que bueno, que al fin y al cabo, pues las reticencias que habría con esto son las mismas que hubo en su momento con la prueba de ADN o incluso con el análisis de sangre de otra naturaleza, pero que actualmente pues esto no tiene ningún problema. Y yo, vamos, niego completamente esa conclusión, porque desde luego el cerebro de una persona no es su orina ni su sangre, es una cosa muchísimo más seria. Y a partir de ahí no puede ser que situemos a un sujeto en un proceso sin ninguna posibilidad de defenderse, porque más allá de que sepamos que miente o dice la verdad, es importante elaborar un relato de hechos que no solo depende de su declaración, porque incluso un criminal, cuando comete un delito, tiene su visión de las cosas. Y esa visión, ese relato que él ha percibido no tiene por qué coincidir exactamente con la realidad. Esto es algo difícil de entender, pero que cualquiera podrá captar si ha sido alguna vez asaltado, atracado en la calle. Bien, su visión sobre la escena del crimen, pues desde luego será diferente que la visión que tuvo el delincuente o que tuvo un tercero, en cuanto a las circunstancias que rodearon aquello, en cuanto a la posibilidad, en definitiva, pues de escapatoria, en cuanto a la situación amenazante, que es absolutamente fundamental para entrar en la consideración del delito, y eso es muy importante, y eso no va a depender solamente de leer el cerebro de una persona, porque su cerebro nos puede engañar a pesar de que él esté convencido de decir la verdad. Por tanto, esa prueba no creo que se pudiera hacer de manera indiscriminada, de manera que a partir de ahí, pues los guiones de las sentencias, el relato de la sentencia, los hiciera el cerebro del reo. No, eso no tendría ningún sentido, ni desde el punto de vista de la protección de sus derechos, ni desde el punto de vista de la auténtica averiguación de la verdad en el proceso, que es su finalidad principal. Claro, y aparte, digamos, de la protección constitucional que nos puede otorgar el libre desenvolvimiento de la personalidad, el derecho a la libertad,
¿Hay una vinculación para usted con el tema Nemo Tenetur como garantía procesal? No te puedo obligar a hacer esa prueba porque sería violatoria el Nemo Tenetur, o esa sería una protección secundaria. No, yo creo que es una protección primaria, es decir, el Nemo Tenetur fue una protección frente a las torturas de los organismos de seguridad que ha habido pues, de una forma u otra en todas las épocas y más concretamente en el último siglo y medio de los cuerpos policiales, ¿no? Eso tuvo un recorrido y ahora mismo pues, estamos en otra dimensión o podemos llegar a otra dimensión en el futuro, es decir, en una situación en la cual no haga falta torturar a nadie para saber lo que tiene realmente en la cabeza, para saber cuál es su pensamiento. Claro, ahí yo creo que el Nemo Tenetur naturalmente que hay que aplicarlo exactamente igual, precisamente por lo que hablaba antes de la protección del derecho de defensa y también por una cosa mucho más generalizada, sea uno criminal o no, lo que no podemos estar es en un estado en el cual el Estado, con el poder enorme que tiene, controla nuestros cerebros. De esa manera nuestra entidad como ciudadanos individuales deja de existir y la situación simplemente no es democrática, efectivamente. Profesor, y hablemos ahora de un futuro también relativamente próximo, que es el tema de la inteligencia artificial. Hay 4 inteligencias artificiales o 5 según las clasificaciones que se tengan. Finalmente se propone una evolución hacia la singularidad y, por ejemplo, en Estonia hay un proyecto piloto que se ha revelado en los últimos meses, donde el Estado dice que va a utilizar la inteligencia artificial para poder sentenciar casos menores. ¿Eso es posible? ¿Eso es viable? ¿Se respetan las garantías procesales tal y como las concebimos en este momento? Bueno, una cosa es, como ocurre con las noticias de los descubrimientos médicos, de curas médicas, una cosa es lo que dice la prensa y otra cosa es la realidad de lo que realmente aportan, ¿no? Vamos a ver, la inteligencia artificial puede juzgar casos pequeños, sí. Estamos hablando de Como hacer contratos también, ¿no? Pequeños, sí, también. Claro. Si son contratos en serie o reclamaciones de cantidad que siempre son exactamente iguales o desahucios, por ejemplo, pues claro, evidentemente estamos hablando de procedimientos que ya son reiterativos en los juzgados actuales y en los que el juez interviene verdaderamente muy poco, simplemente hay que acreditar un par de cosas y ya está, ¿no? Eso lo podría hacer perfectamente una máquina porque nadie notaría la diferencia, es decir, eso se va a poder hacer y estoy completamente seguro de que se hará. Otra cosa completamente distinta son los casos que se salen de esa habitualidad, ¿no? Esos, evidentemente, pues hay que juzgarlos, ¿no? Hay que practicar pruebas sobre los mismos, es decir, son bastante más complejos y ahí yo no veo una potencialidad clara de la inteligencia artificial para decidir los casos. Ojo, para ayudar a decidirlos sí, pero no para decidirlos. Y una cosa puntual en relación a ello, ¿no? Si finalmente estamos en tiempos de la Big Data y la inteligencia artificial aprende de nosotros y aprende de todos, una de las barreras de protección del individuo es la protección de datos. ¿No se ha llegado ya tarde a ello? Lo digo porque hoy día todos estamos escaneados en cierto modo por diferentes bases de datos del Estado, bases privadas, redes sociales. Lo que no hay es lo que algunos denominan la identidad digital autosoberana, ¿no? La posibilidad de reunirlas todas en una y poderlas autoadministrar. Eso no existe, pero está la información repartida en el aire, ¿no? ¿Ha llegado tarde la protección de datos a Europa o no ha llegado tarde? Estamos todavía a tiempo de poder poner ahí un límite. No, la protección de datos ha llegado desde hace ya un tiempo, pero digamos que ha llegado tarde en relación con los avances tecnológicos que existen en este momento. Es decir, por ejemplo, la cantidad de información que manejan ahora mismo Google o Facebook es simplemente indecente. Y lo que hacen con ella es más indecente todavía, es traficar, es ganar dinero con nuestros datos personales. Yo creo que el futuro no está tanto en un control de esos datos de manera que las compañías no puedan acceder a ellos, porque eso sería poner puertas al campo, van a acceder igual, pero sí que hay que tener un control en el uso de esos datos. Es decir, hasta ahora la legislación yo creo que se ha preocupado mucho de ese control de los datos, ¿no? De que se protejan esos datos, ¿no? Y se ha ocupado ineficazmente, generando a las empresas, al menos en Europa, una burocracia perfectamente inútil, que no sirve para nada, incluso que ha generado algunas multas en algunas empresas. Yo creo que no es tanto el problema recoger esos datos, sino, en primer lugar, la voluntariedad de darlos, es decir, la necesidad de recogerlos, eso en primer lugar,
y en segundo lugar el uso que se hace de los mismos. Es decir, yo en estos momentos creo que se ha llegado a un punto en el cual tendríamos que prohibir a Google y a Facebook que utilicen determinados datos nuestros y otras compañías exactamente igual, datos personales, porque estamos llegando a una situación en la cual, pues sí, evidentemente el comercio así se hace mucho más sencillo, es decir, ves tendencias de las personas, pero eso, utilizado políticamente, puede tener unas consecuencias nefastas. Y perdonen el ad Hitlerum, pero pongo el ejemplo de siempre, ¿no? Imagínense al Estado Nacional Socialista con estas herramientas. Bueno, hubiera ejercido un control, no ya racial, que era lo más sencillo, ¿no?, sino un control social y de pensamiento absolutamente brutal. Y eso puede volver a ocurrir. Eso es justamente lo que no queremos que suceda. Y una cuestión final, profesor. Identidad digital. La identidad digital implica, desde el punto de vista constitucional o filosófico, una transformación del concepto de identidad que normalmente está vinculada a la cuestión biológica, a la cuestión, digamos, facial. La identidad digital que implica, digamos, la información que uno tiene desperdigada, donde se conoce lo que uno decide, lo que uno hace, lo que uno prefiere. Esa información implica una transformación del concepto de identidad desde el punto de vista constitucional. Probablemente lo que haga será completar ese concepto de identidad, es decir, al final lo digital lo que hace es captar con mayor perfección los datos que ya tenía el Estado hasta ahora de nosotros, ¿no? O sea, y si hasta ahora pues tú para localizar a una persona podías ver una foto y tenías que ver pues quién se parece a esa persona, ahora mismo ya tenemos inteligencia artificial que se encarga de escanear esas fotos y de identificarte en las situaciones más variopintas, o te pongas barba o no te la pongas, o cambies de peinado o te quedes exactamente igual, ¿no? Claro, evidentemente eso lleva a un control superior sobre nuestras personas a través de nuestra identidad, y cuanto superior es la posibilidad de control, mayor tiene que ser la necesidad de protección del ciudadano. Claro, como dice el profesor Harari en el libro Homo Deus, no es posible predecir el futuro, pero sí se puede ver cuáles son las líneas. ¿Cuáles son las líneas de la inteligencia artificial en el proceso penal? ¿Tendrá alguna utilidad para usted? ¿No la tendrá? Sí, no se puede predecir el futuro y no sabemos lo rápido que va a ir, porque depende también del surgimiento de figuras que hagan que avance, y eso pues no ocurre siempre, ¿no? Es decir, si Einstein no hubiera nacido, probablemente no sabríamos lo que es a día de hoy la relatividad general y seguiríamos trabajando con las leyes de Newton, ¿no? No lo sé. Y eso también, lógicamente, puede ocurrir en materia tecnológica. Yo creo que la inteligencia artificial no es que vaya a ayudar al proceso penal, ya le está ayudando, pero hay que tener mucho cuidado en para qué. Vuelvo a decir lo que decía antes, la inteligencia artificial no puede dictar sentencias. Puede parecer que las dicta, pero no puede dictarlas. Puede ayudar a dictarlas planificando la prueba, estableciendo escenarios de cómo pueden haber sucedido los hechos, dándole al juez algunas opciones de posibles relatos del proceso, pero otra cosa distinta es que a partir de ahí el juez se relaje y dependa completamente de estas herramientas para realizar su labor. Eso es lo que no debiera ocurrir, eso es lo que no debiera ocurrir. Es decir, es como si vamos a un restaurante y, lógicamente, en el restaurante, para ayudarnos a escoger, pues nos ponen una carta en la cual nos destacan una serie de platos, pero nosotros siempre tenemos la opción de irnos a los platos no destacados o incluso pedir algo diferente en el restaurante, que probablemente con los materiales que tienen también nos pueden cocinar. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo, son herramientas, pero uno no se puede abandonar a la herramienta, porque es lo mismo que abandonar el botón nuclear a la inteligencia artificial. Eso no lo ha hecho ningún Estado, ni lo va a hacer. Ni lo va a hacer por más que las películas digan lo contrario. No va a ocurrir. Sería una perfecta locura. Tampoco tiene que ocurrir en materia judicial. Muchas gracias, profesor. Y amigos, ha sido todo por hoy en Tiempo de Compliance. Gracias nuevamente. Un placer. Gracias a ustedes. Un placer.